los que habla el reglamento, y además se contemplaba que esta carta aporte tenía que cumplir además con los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación y los que la autoridad fiscal estableciera en reglas generales. Y entonces aquí nos metemos a una de las definiciones que para su servidor es la más idónea respecto de la carta aporte y se encuentra en los artículos 2 y 3 de la circular por la que se aprobaron los modelos de carta aporte publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2015. Fíjense cómo estos artículos 2 y 3 de la circular nos van a señalar que el documento de la carta aporte es el título del contrato entre el transportista y el expedidor o usuario que contrata el servicio por cuyo contenido se van a decidir cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento. Nos dice esta definición que será el instrumento comprobatorio, ojo, en esto es muy importante, de la recepción o entrega de las mercancías, de su legal posesión, traslado, transporte en el servicio de autocarga de transporte federal y que el transportista está obligado a emitir cubriendo los requisitos de la legislación. Tanto la legislación en materia de comercio, y lo dice esta disposición, y los que correspondan al servicio de administración tributaria para los efectos fiscales. Fíjense que ya nos está hablando esta definición de la utilidad de la carta aporte. Nos vuelve a repetir que se trata de un título legal que ampara un contrato, que en este contrato se van a decidir cuestiones relativas al transporte de mercancías, que adicional a que se van a resolver ese tipo de cuestiones, se va a verificar tanto su ejecución como su cumplimiento. Y nosotros sabemos, o así debemos conocerlo, que en los contratos se tienen que establecer las reglas en las cuales vamos a poner algunos antecedentes, algunas manifestaciones y la materia del convenio a efecto de cumplir con un objeto. El objeto de este contrato es el transporte de las mercancías. Y entonces en ese contrato, por supuesto que se va a identificar quiénes son los contratantes, el objeto del contrato, la vía del traslado, cuál va a ser la ruta que tiene que seguir, a dónde tiene que llegar, las cuestiones que le corresponden a un contrato conocer, es decir, los antecedentes, las manifestaciones y el objeto del contrato, los términos y condiciones en que deberá cumplirse y la forma en que se va a supervisar y obligar a su cumplimiento. Entonces, si esto es una carta aporte, es decir, si la carta aporte es la manifestación de este contrato, es por eso que en la carta aporte vamos a ver muchísimos requisitos. Pero segundo, nos habla de la utilidad, ya lo decía, y dice que va a ser el instrumento con el cual se va a comprobar la recepción o entrega de las mercancías. Es decir, la carta aporte sirve para que una persona que contrata a un transportista pueda aseverar que aquel trae su mercancía y por tanto va a servirle al transportista para demostrarle a las autoridades competentes que la mercancía que él trae le corresponde a un dueño, que la mercancía que él trae no la trae a título propio, que la mercancía que él trae tiene que estar amparada con la documentación que viene en los paquetes o que tiene su propietario, que la mercancía que trae va a un destino, que está circulando por la ruta que le corresponde para salir de un punto y para llegar al otro, que posiblemente tiene que atravesar ciertas condiciones o tiene que cumplir con diversas rutas a efecto de poder cumplir su cometido y que posiblemente además de uno lleve otros elementos disponibles. En los mismos contratos, en esta misma carta aporte, ya se hace mención de cuestiones atinentes al seguro de viajero, al seguro de la mercancía, a los términos y condiciones por los cuales se va a supervisar su cumplimiento. Es decir, qué persona te va a recibir, a qué hora te va a recibir, dónde tienes que entregar, con quién lo vas a verificar, qué documento te va a entregar, qué documento vas a entregar. Todo eso tendría que estar en un contrato. Oye, que no lo venimos haciendo así. Lo cierto es que los contratos, derivados de su autonomía para efecto de poder configurarse porque basta la voluntad de dos partes, pues no se puede exigir mayores requisitos que cumplir con aquellos necesarios y los exigidos en el reglamento de tu transporte. Y ahorita los vemos. Pero además nos dice que también va a servir la carta aporte para demostrar su legal posesión, traslado o transporte. Y esto es muy importante. En carreteras federales, no, pues es común que tengamos algunos puntos estratégicos con autoridades como el CEPSE o el Servicio de Administración Tributaria o incluso la parte de Auditoría de Comercio Exterior de CEFIPLAN, en los cuales tienen por objeto verificar la mercancía que esté transitando por carreteras federales y que sea de procedencia extranjera. Te detienen, te piden la documentación, ellos revisan la documentación, si la traes, pues entonces puedes seguir tu camino, si no la traes, entonces pueden iniciar un procedimiento en materia aduanera.
También te pueden detener autoridades como lo son ahora las de Guardia Nacional, en las cuales te van a detener, te van a pedir la documentación que ampara el traslado de mercancías. Si no la traes, puede ser que estés transitando con contrabando, ¿no? Van a dar parte a las autoridades competentes y se va a iniciar un procedimiento. Bueno, este documento, la carta aporte, nos dice esta circular, va a servir adicional para sustentar un contrato, adicional para poder señalar cuáles son los términos y condiciones de la entrega y recepción, también va a servir para amparar su legal posesión, traslado y transporte de la mercancía. Y bueno, nos dice que para efecto de que pueda cumplir con estas consideraciones, tiene que cumplir con los requisitos de la legislación aplicable en materia comercial, pero también con los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria. Por su parte, el tercero nos habla de que la carta aporte va a acreditar el transporte o circulación de cualquier clase de mercancías por parte de los transportistas en su calidad de permisionarios federales por los caminos y puentes de jurisdicción federal, por lo que los transportistas deberán portar este documento que será elaborado por cada uno de los servicios que realicen. Aquí nos va a establecer como tal dos situaciones muy importantes este artículo tercero. La primera de ellas, que lo que van a amparar las cartas portes son mercancías. Esto es importante, ¿eh? Porque no todos los bienes, no todos los productos son mercancías. Mercancía es el bien o producto que se encuentra destinado al mercado, al comercio. Por lo tanto, aquel producto o bien que no esté destinado al comercio, que no esté destinado, que no se encuentre en el mercado, no tendría que ser amparado con una carta aporte. Y entonces de ahí algunas respuestas a las preguntas que dicen, oye, ¿y si yo tengo que hacer el transporte de mi menaje de casa? Es decir, si voy a contratar una fletera para efecto de que me ayude con la mudanza, ¿voy a tener que hacer una carta aporte por todo lo que va a llevar? No, no, porque esos bienes no están destinados al comercio, esos bienes no están destinados al mercado. Por lo tanto, la carta aporte se refiere justamente a aquellas mercancías. Incluso el Código Fiscal de la Federación habla que va a establecer los requisitos que acrediten el transporte de mercancías. Esto es muy importante para que no nos alertemos en cuestiones en las que no se nos va a exigir. Finalmente, nos habla también de que cada carta aporte se va a emitir por servicio prestado, es decir, las cartas aportes no se emiten por traslado. La carta aporte no se emite por el viaje que haga el transportista. La carta aporte se va a emitir por servicio prestado. De esta manera, si en un camión que sale de Veracruz, que se destina a Mazatlán, lleva además de los bienes que le corresponden a Mario Herrera, los que le corresponden a Berenice y los que le corresponden a Jackie y a Miguel, bueno, pues entonces el transportista lo que va a tener que hacer es emitir una carta aporte por el servicio que va a celebrar con Mario, el transporte que va a celebrar con Miguel, el transporte que va a celebrar con Jackie y el transporte que va a celebrar con Berenice. ¿Sale? De esa manera, la autoridad se va a encontrar obligado a efecto de poder, digo la autoridad no, el transportista se va a encontrar obligado a efecto de demostrar el transporte de cada uno de las mercancías con cada uno de ellos. ¿Dónde está la naturaleza de eso? Pues porque ya dijimos que se trata de un contrato. Y los contratos, pues aunque pudiesen haber contratos colectivos, lo cierto es que en este caso es contrato por servicio. Y cada uno va a establecer cuáles son sus condiciones en ese contrato que es la carta aporte. Ahorita vamos a continuar al complemento. Por su parte, la Ley de Vías Generales de Comunicación nos establece cuál es el momento en que debe generarse la carta aporte y nos dice que en el momento de la contratación del servicio, los prestadores de servicios de vías generales de comunicación van a expedir a los usuarios la carta aporte. Fíjense cómo nos habla que la carta aporte tiene que estar emitida desde el momento en que se contrata el servicio. Esto es relevante porque la usanza al día de hoy, o en la mayoría de los casos, para las transportistas, pues era que ellos emitían un CFDI con su carta aporte y la carta aporte era un documento que a veces incluso se llenaba a mano. Esta carta aporte se le entregaba una vez que iba a salir el viaje, incluso por las cuestiones administrativas y operacionales de una transportista. No sé, posiblemente Juanito, el que se iba a llevar el vehículo, en este momento se reportó enfermo y entonces tenemos que cambiar a la persona que va a llevarse el transporte. O probablemente Andresito, que era quien estaba llevando ya el camión, y que viene a este punto en el que va a recolectar más mercancía y se va a llevar las cartas portes de esa mercancía, pues posiblemente viene lesionado de un ojo, una abeja le picó y entonces difícilmente va a poder continuar con el viaje. Y entonces
Todo ese tipo de cosas operacionales hacían que la carta aporte se llenara a mano y se emitiera en ese momento, no que se fuera en ese momento, en esa particular situación. De acuerdo con la legislación federal, la carta aporte tendría que emitirse desde el momento de la contratación de servicios. Eso no había sido vigilado. Y en segundo lugar, también, ¿qué pasaba o qué pasa actualmente o en su generalidad? Pues se emite la carta aporte y muy ajeno es el CFDI que se expide por el servicio. De hecho, en muchas ocasiones el CFDI se emite una vez que se da el pago, ya que la mercancía llegó a su destino. Es decir, te voy a pagar una vez que hayas entregado el producto. Ya entregaste el producto, muy bien, te emito tu factura y entonces ya te liquido, todos contentos. Pero la carta aporte se emitía desligada del CFDI. Podía haber una carta aporte sin un CFDI y eso era la usanza al día de hoy. Hay muchas empresas dedicadas al transporte que se encuentran preocupadas por esta labor administrativa. Y hace ratito Miguel hacía un comentario respecto a la prórroga. Pues es lo que muchas cámaras están solicitando al día de hoy, de que se les pueda ampliar. Es más, o sea, no he visto tampoco que se diga, sí, sí he leído comentarios que dicen, oye, son muchos requisitos, pero más de esa exigencia de que son muchos requisitos, hay quienes están pidiendo por darnos más tiempo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que preparar a las paqueterías de facturación para efecto de que nos den el soporte tecnológico, a efecto de que podamos generar con facilidad esta carta aporte. Segundo, también el Servicio de Administración Tributaria debe tener listas en las versiones gratuitas, pues este complemento de carta aporte. Y tercero, pues los desarrolladores se encuentran tratando de incluir toda la información que se encuentra ya publicada en la página del SAT, así como incluso ahí un desarrollador me comentaba que la parte de los errores que está publicado, ahorita lo vemos más adelante, pues eso también es importante para ellos para poder prevenir la operación de sus plataformas. Entonces, bueno, nos estamos preparando para ello, ¿no? Porque a partir del 30 de septiembre, si es que no hay prórroga, este complemento de la carta aporte se va a encontrar ligado al CFDI. Este complemento va adicionado, es un accesorio del CFDI. Y entonces cuando se emita el CFDI, se va a emitir también el complemento y esto va a ser forzosamente necesario que se encuentre ya timbrado una vez que vaya a salir el transportista. ¿Por qué? Porque sin esto el transportista no va a poder demostrar todo lo que ya dijimos. No va a poder demostrar la legal posesión, el legal traslado, no va a poder demostrar que efectivamente tiene un contrato en el cual se le dan a él las mercancías para transporte, no va a poder demostrar la calidad con la cual él lleva la mercancía que está trasladando. Y entonces va a tener ciertas obligaciones adicionales a las cuales establece esta carta aporte. Pasando al Código de Comercio, ya decíamos, aquí tenemos el Código de Comercio por un lado y el Reglamento de Transporte Federal y Servicios, y ahí vamos a ver cuáles son los requisitos que ya tenemos al día de hoy. Tenemos la identificación de las personas que van a intervenir en el contrato, ya lo decíamos, es decir, nombre, apellido y domicilio del cargador, del portador, el nombre, apellido y el domicilio de la persona a quien va dirigida la mercancía, la designación de los efectos con expresión de su calidad genérica, peso, las marcas, el tipo de bulto que trae, las características del bulto en que se transporta, el precio del transporte, la fecha en que se hace la expedición, el lugar y fecha en que se va a entregar, el lugar y plazo en que tendrá que hacerse la entrega al consignatario, la indemnización que haya que abonar al porteador en caso de retraso. Todos estos requisitos vienen en el Código de Comercio. Son los elementos que por lo menos debe tener ese contrato que se celebre entre el porteador y la persona que decide mandar su mercancía en transporte. Por su parte, el Reglamento de Autotransporte Federal nos dice, además de los requisitos establecidos en el Código de Comercio, se tienen que cumplir con los requisitos en materia fiscal. Y entonces ahí pasamos ya a la regla miscelánea fiscal vigente en 2015, es decir, en el año en que tuvo lugar la circular de la que hablábamos, publicando en diciembre de 2015, y vamos a encontrar que desde 2015 ya teníamos ahí que se iba a poder acreditar el traslado de las mercancías a través de un CFDI. De hecho, desde 2015 ya existía contemplado el CFDI de traslado. Ya teníamos contemplado que iba a haber un CFDI para las personas que transportaran sus mercancías, que era el de traslado, y los CFDIs de ingresos que iban a ser para las personas transportistas. Ya sabíamos que a este documento se le iba a adicionar una carta aporte, pero esta carta aporte hasta este 2015 todavía teníamos, bueno, de hecho hasta 2021, en junio, se podía emitir en un formato impreso.
expedido por esa persona cumpliendo con los requisitos del Código de Comercio y con los requisitos fiscales, la identificación que le correspondía. Desde 2015 ya teníamos la obligación de emitirlos en un CFDI. Por lo tanto, la novedad no es que tengamos que emitir un CFDI. La novedad solamente es el complemento. Al día de hoy lo único que cambia es el complemento. Y lo que nos puede llegar a cambiar derivado de la resolución miscelánea fiscal que sea aplicable a partir del 30 de abril va a ser los términos en que vamos a tener que cumplirla. Y por supuesto, nosotros en Prodecon esperamos que se puedan solucionar aquellas cuestiones técnicas en las cuales hay discrepancia entre lo que dice la regla y lo que dice el instructivo de llenado. Que se señale cuál es el objeto específico de la carta aporte, quiénes son los sujetos obligados, porque al día de hoy eso no ha quedado muy claro. Sin embargo, pues no tenemos todavía las reglas claras. En materia fiscal, ¿cuáles son los fundamentos del complemento de la carta aporte? Bueno, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, y su penúltimo párrafo, nos dice que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general que se encuentran publicadas en la resolución miscelánea de cada año y sus modificaciones durante el ejercicio, van a señalar cuáles son las características de los comprobantes que sirvan para amparar el transporte de mercancías. El artículo 29 nos habla de que va a ser el SAT, ni siquiera la legislación. Una cláusula habilitante le concede al Servicio de Administración Tributaria la potestad para establecer cuáles son las características de los comprobantes que van a servir para amparar el transporte de mercancías, no de bienes y productos, el transporte de mercancías. Por su parte, el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación nos va a señalar que todo CFDI va a tener que cumplir con los requisitos y nos enlista cuáles son, pero en su fracción novena nos dice los contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos y dé a conocer el SAT mediante reglas de carácter general, es decir, aquellos requisitos que se refieran en la resolución miscelánea fiscal. Y de ahí es que entonces brincamos a por qué es obligatorio cumplir con el complemento de la carta aporte. Uno de los requisitos que van a establecer la resolución miscelánea fiscal para la emisión de los comprobantes fiscales es contar con el complemento de la carta aporte. Y ojo con el último párrafo de este 29A que nos dice que las cantidades amparadas en los comprobantes que no reúnan alguno de los requisitos establecidos en esta disposición o en el 29 no van a tener característica de deducción o de acreditamiento dependiendo la contribución de que se trate. Por lo tanto, el cumplimiento del complemento de la carta aporte es obligatorio. Para las personas que contratan los servicios de transporte, en caso de que su CFDI no cumpla con este complemento, podrían caer en una revisión de autoridad, en este supuesto de que la autoridad les considere que no va a ser ni deducible ni acreditable. Eso con independencia de las sanciones que en el Código Fiscal de la Federación se congeló la imagen. Silver, no sé. Yo estoy viendo movimiento en la parte, de hecho, Ver me dice que todo bien. Silver, yo creo que entonces debe ser tu equipo. Vamos a continuar. Discúlpame. Todo bárbaro. Esto, Agustín. Gracias. Pues decíamos, entonces, lo que nos va a obligar a cumplir con este complemento de la carta aporte no solamente son las sanciones establecidas en los artículos 83 y 85, que nos va a dar una sanción para cuando no cumplamos con el requisito de llevar el complemento de la carta aporte amparando mercancías en transporte, y también hay una sanción por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 o no expedir los FDIs. Esta es una de las sanciones que más nos puede representar una afectación como contribuyentes, es decir, que nuestros gastos, aquellos gastos que hayamos hecho por concepto de transporte de mercancías, le puedan quitar la característica de deducción o de acreditamiento. Recién tuve una pregunta en la cual me dijeron, oye Mario, ¿qué pasaría si la información que obra en ese complemento carta aporte respecto a la identificación de la mercancía de procedencia extranjera se encontrara errónea? Exactamente, Miguel. Lo cierto es que el cumplimiento de la carta aporte, pues es en cuanto a la satisfacción de los requisitos que establece, no a su llenado. Me decían, la pregunta que me hacían Miguel era, oye, pero ¿qué pasa en el caso en que a este contribuyente, pues le hayan entregado, a este transportista le hayan entregado su complemento de carta aporte, pero la fracción arancelaria de la mercancía venga errónea? Bueno, de hecho el transportista no tiene ningún tipo de injerencia en la información que se llenó.
Él no puede señalar ahí los datos, él no tiene manera de conocer, él no es perito, él no es agente aduanal como para conocer eso. Él tiene que reunir los requisitos que le establecen, él tiene que satisfacer los campos. Fuera de ella, no hay una obligación porque esos campos sean correctos. Y esto tampoco quiere decir que pueden llenar como sea los datos, ¿no? Pero lo cierto es que estas infracciones, estas sanciones, no son alcanzables a efecto de llegar a decir, oye, la información que contiene no es adecuada, no es correcta, tiene errores. ¿Y que eso sea sancionable? No. El cumplimiento nos permite justamente conocer que lo que se tiene que hacer es traer el complemento de la carta aporte, reunir los requisitos. Incluso cuando nosotros veamos en el instructivo de llenado, vamos a ver que hay requisitos que son exigidos, hay algunos que son optativos y hay algunos que son condicionales. Los que tenemos que traer son aquellos obligados y aquellos condicionales dependiendo del transporte que tengamos, dependiendo las características del transporte. Pero de ahí a que los transportistas ahora se encuentren con esa característica de auditores de quienes le están dando el trabajo del transporte, pues no alcanza esa obligación. Em, Mismo detalle opino de las claves y catálogos. Muchos transportistas por seguridad no quieren que sepa el chofer de mercancías trae y a veces no le ponen la mercancía en la carta aporte. Pues esta parte en cuanto a la seguridad, pues ha sido muy cuestionada, fíjate, Agustín, y de hecho hay quienes dicen, oye, pues es que, ¿cómo puede ser posible que la autoridad nos esté obligando a poner todo eso en un documento electrónico que va a obrar en sus sistemas? Y ya en muchas ocasiones la autoridad nos ha demostrado que sus sistemas no pueden ser absolutamente confiables. Pues nosotros desde Prodecon hacemos votos de confianza para efectos de que tengan la capacidad de resguardar toda esa información, pero lo cierto es que mucha de la información que por seguridad no se señala, en las cartas portes habituales ya se venía señalando en forma escrita. Es decir, la identificación de a dónde va la ruta y quién la manda, eso ya venía. Señalar domicilio, teléfono y domicilio fiscal, teléfono y nombre completo de estas tres personas ya se venía haciendo en el complemento, en la carta porte habitual que tenían. Oye, que la cantidad, el valor de la mercancía, de hecho, ese es uno de los campos no obligatorios en el complemento de la carta aporte. Solamente se obliga en transporte aéreo. Cuando nosotros nos metemos a la guía de llenado y a los catálogos, vamos a advertir que el valor de la mercancía en transporte terrestre, fluvial, marítimo, no se exige. Es uno de los requisitos que son optativos. Y es uno de los que la mayoría de los transportistas dicen, oye, pues es que más bien los dueños dicen, oye, ¿cómo le voy a dar al transportista el valor de la mercancía? ¿Para que me la haga perdediza? No. No, en realidad el complemento de la carta aporte no va a llevar eso, porque se trata de uno de los requisitos optativos. Y en los requisitos optativos, pues eso quiere decir que ustedes pueden optar por ponerlo o no. Vamos a continuar. Pasemos ahora a lo que es ya la regla. Ya dimos los antecedentes, ya tenemos un artículo que nos dice que tenemos que cumplir con lo que diga la resolución miscelánea y tenemos adicionalmente uno que nos dice también con los requisitos que se establezcan en las reglas. La regla publicada, o más bien la resolución miscelánea fiscal publicada en diciembre del 2020, aplicable para el 2021, susceptible de modificaciones, en la cual se ventila este complemento de la carta aporte, es la regla 2.7.1.9. Al día de hoy, esta regla, en los términos en que se encuentra aquí en estas dos láminas, en esta y la siguiente, es la regla vigente. Tenemos una versión anticipada, pero esa versión anticipada no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Si a mí me preguntaran, oye Mario, ¿cuál es la regla que al día de hoy tendríamos que cumplir en caso de que querramos cumplirla en este periodo optativo? Pues tendría que ser la publicada en el Diario Oficial de la Federación. Oye Mario, pero tenemos una regla 1.8, ahorita hablamos de ella. Pero lo cierto es que al día de hoy, la publicada en el Diario Oficial de la Federación es esta resolución miscelánea fiscal, es esta regla de resolución miscelánea fiscal. Y vamos a ver qué dice esta regla. Nos dice, para los efectos del 29, penúltimo párrafo del CFF, que es la disposición, ya lo dijimos, que nos dice que el SAT, a través de reglas de carácter general, nos va a establecer las características de los comprobantes que van a servir para amparar el transporte de mercancías, nos dice, los propietarios de las mercancías nacionales, ojo ahí, porque es una de las modificaciones que tenemos. Anterior, o la regla publicada dice, la propiedad de mercancías nacionales, y hay quienes levantaron la mano y dijeron, oye, ¿y las mercancías de procedencia extranjera? Pero bueno,
Nos dice, los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de dichas mercancías cuando se trasladen por vía terrestre de carga, que circule por carreteras federales o por vía férrea, marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante el archivo digital de un CFDI de tipo traslado, expedido por ellos mismos o su representación impresa, al que deberán incorporar el complemento de la carta aporte, que para tal efecto se publique en el SAT. Deberá consignar como valor cero, se va a tener que emitir al RFC genérico y va a tener que señalar en el campo de descripción el objeto de transporte de mercancías. Esa es la obligación para las personas propietarias de mercancías que a través de sus medios propios vayan a trasladar mercancías. Pero ojo con este primer párrafo, nos habla en el ámbito federal y nos dice transporte de carga que circule por carreteras federales o por vía férrea, marítima, aérea, fluvial, y nos dice que lo va a tener que hacer el propietario con un CFDI de traslado de valor cero, expedido al RFC genérico, y en la parte de descripción se va a tener que señalar el objeto del transporte de la mercancía. Ese es el caso 1. Personas que a través de medios propios deciden por sus necesidades transportar de una sucursal a otra, de la sucursal a la matriz, de la matriz al punto de entrega, su mercancía. Y estas personas no van a tener que emitir un CFDI de ingresos, sino un CFDI de traslado. El anexo 20 nos establece como requisito para los CFDIs de traslado, pues justamente el valor cero. No hay manera de ponerle un valor a ese traslado, a ese CFDI de traslado. ¿Por qué tiene sentido esto? Bueno, pues porque en realidad esto no va a representar ni un ingreso ni un gasto para esta persona. El mero traslado no va a representar eso, no va a tener un efecto fiscal este CFDI de traslado, no le va a modificar en nada, no le va a dar noticia a la autoridad de que tuvo operaciones con algún tercero, con un proveedor, nada, nada, nada. Es un CFDI de traslado, valor cero, RFC genérico, y en la parte de descripción se va a tener que señalar el objeto del transporte de las mercancías. Caso 1. Caso 2 nos dice, en el supuesto en el que quien realice el traslado de mercancías sea un intermediario o un agente de transporte, creo que mejor conocidos como agentes logísticos, y sea quien realice el transporte de las mercancías, este deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior y usar este o su representación impresa para acreditar el transporte de las mercancías. Ojo con esta segunda persona, este segundo caso. Los operadores logísticos o los intermediarios logísticos son una especie, si lo queremos asemejar a una figura más conocida, son una especie de agente aduanal que representa al propietario de la mercancía. Este agente logístico, este intermediario es un broker que lo que hace es facilitar muchos pasos y no solamente el transporte que requiere el cliente. Este intermediario logístico, este operador logístico, va a prestar un servicio más grande que el mero transporte de mercancías, a diferencia de un transportista. Este logistero lo que va a hacer es representar en muchas operaciones al contribuyente. Y dentro de su factura no solamente va a considerar el transporte de mercancías, sino la logística. Te voy a conseguir a un agente aduanal, este agente aduanal va a pasar la mercancía la vamos a recibir en tal lugar, va a permanecer tantos días en este lugar en lo que llegan los camiones, estos camiones se van a llevar la mercancía, y entonces el servicio prestado por esos agentes logísticos es más grande que un transportista, que un servicio de transporte. Por eso estas personas también tienen que emitir un complemento de traslado. ¿Por qué? Porque su factura no va a ser por transporte. Ellos no van a emitir una factura por el servicio de transporte como lo van a hacer los transportistas. Y entonces, en este segundo lugar, los agentes logísticos van a emitir un complemento de traslado. En este complemento de traslado, van a cumplir con los mismos requisitos que establece el párrafo anterior. El tercer supuesto nos va a hablar, bueno, aquí en el siguiente párrafo nos dice lo de mercancías de importación, pero vamos a hablar primero del siguiente supuesto y ahorita nos regresamos. El tercer supuesto nos va a hablar de los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de carga que circulen por carreteras federales. Mucho ojo, vemos tanto en el primer párrafo como en este de esta resolución publicada que se refiere exclusivamente al transporte por carretera federal, en vías federales. Y eso nos daba un poquito de certeza respecto a quiénes van a ser los sujetos obligados.
Y nos dice por vías férrea, marítimo, aéreo, fluvial. Deberán expedir un CFDI de tipo ingreso, que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A, el que ampare la prestación de este tipo de servicio, y además se le va a incorporar el complemento de la carta aporte, que para esos efectos se publique en el portal del SAT. Mismo que únicamente servirá para acreditar el transporte de mercancías. El único objeto del complemento de la carta aporte es acreditar el transporte de mercancías, le dice la resolución. No te va a servir para otra cosa. A ti, transportista, vas a emitir un CFDI de ingreso por el servicio que estás prestando. A este CFDI de ingreso le vas a adicionar el complemento de la carta aporte y este complemento con este CFDI para lo único que te van a servir es para acreditar el transporte de mercancías. Eso nos dice este párrafo. Y entonces tenemos a tres actores. Al actor que es el dueño de sus mercancías, al actor que es el intermediario o el agente de transporte y el tercero, que es un transportista que se dedica de manera ordinaria al transporte. Y entonces, al prestar este servicio, factura este servicio y entonces no le están obligando a emitir otra factura, sino que en la factura que ya está obligado a emitir por ese servicio, va a adicionar el complemento de la carta aporte. Nos dice Agustín, el agente logístico o intermediario emite el CFDI traslado con carta aporte, pero el transportista que él contrata tiene que emitir también el CFDI ingreso con carta aporte. Es decir, entonces en estas operaciones habría dos cartas aportes. Fíjate que a eso vamos a llegar con un párrafo que ahorita vamos a comentar, Agustín, porque de hecho esta pregunta viene en las preguntas y respuestas de la autoridad y la autoridad dice que sí, que las dos. Pero ahorita vamos a resolver esa duda. Dame oportunidad de que lleguemos a la parte en la que quiero hacer el comentario para que veamos cómo es que la redacción de la regla nos puede llegar a conducir a esto. Antes de llegar allá, vamos a ver la parte que tiene que ver con mercancías de procedencia extranjera. En los casos señalados en los párrafos anteriores, nos dice la regla, tratándose de transporte de mercancías de importación que corresponda a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano, cuando éstas sean sujetas a enajenación, el CFDI que se expida por esta, adicionalmente deberá contener los requisitos a que se refiere el 29 y acompañar en archivo electrónico su representación junto al CFDI la información de antecedentes. Espérate, Miguel. Ya está spoileando Miguel la respuesta. Y nos dice también que lo dispuesto en el párrafo anterior no releva al transportista de la obligación de acompañar las mercancías que se transporten con la documentación que acredite su legal tenencia. Fíjense, el párrafo, así como el de Spider-Man, nos dice este párrafo que lo dispuesto en el párrafo anterior donde nos decía que el complemento de la carta aporte solamente va a servir para acreditar transporte, nos dice, esto no te va a revelar a ti, transportista, de traer toda la documentación que le corresponda a la mercancía de procedencia extranjera. Y eso se modifica con la versión anticipada. Esa es una de las ventajas que trae la versión anticipada. Pero al día de hoy, tienen que traer complemento de carta aporte y además la documentación que acredite la legal tenencia de la mercancía de procedencia extranjera. Y ya también lo decía el párrafo anterior a este, que nos dice, además del complemento de la carta aporte, además de los requisitos del CFDI, tienes que traer los requisitos que establece el artículo 29 por cuanto hace a la mercancía de procedencia extranjera. Los últimos dos párrafos están destinados a aquellas personas que además van a transportar hidrocarburos y petrolíferos y van a señalar un complemento adicional que se refiere a estos hidrocarburos o petrolíferos de la regla 27145. Pero bueno, vamos a dejar ese en paz por el día de hoy. Vamos a ver lo siguiente. Esa es la regla publicada, esa es la regla en el Diario Oficial de la Federación, esa es la regla que tenemos que cumplir al día de hoy. Vigencia que podemos cumplir al día de hoy. Vigencia de los complementos. Nos dice la regla 2718 que para los efectos del 29 segundo párrafo en su fracción sexta, el SAT va a publicar en su portal los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas incorporar requisitos fiscales a sus FDIs. ¿Dónde nos dice que se van a publicar? En el portal del SAT. Es decir, los complementos de los FDIs no los vamos a ver publicados en el Diario Oficial de la Federación. No los vamos a ver publicados en un anexo 1. No, los vamos a ver publicados en el portal electrónico del SAT. O sea que tenemos que estar muy pendientes de las publicaciones en el portal del SAT. Súmale.
Segundo párrafo nos dice, los complementos que el SAT publique en su portal van a ser de uso obligatorio para los contribuyentes pasados 30 días naturales contados a partir de su publicación en el citado portal. Esta es la regla general. Ténganlo en cuenta, la regla general son 30 días posteriores a su publicación en el portal SAT, son obligatorios para los contribuyentes obligados, es decir, de sector o actividad específica a quien se encuentren destinados, el cumplimiento de los complementos de los CFDIs. Y nos dice el mismo párrafo. Esto, salvo que exista disposición en contrario o alguna facilidad o disposición que establezca una cosa distinta. Y al final nos dice, para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se deberán aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado. Entonces, tenemos que a nosotros nos obligan las leyes, tenemos que nos obligan los reglamentos, tenemos que nos obligan las reglas, tenemos que nos obligan los complementos publicados en el portal del SAT y ahora también las guías de llenado. Por eso es importante que nosotros consultemos también, si estamos obligados a emitir un complemento de carta aporte, que consultemos la guía de llenado. ¿Por qué? Porque los datos que la guía de llenado establezca van a ser obligatorios, puesto que esta disposición 2718 nos establece que debemos cumplir con ello. Silver Valdés, de Obregón, Sonora. Bonito Obregón, Sonora. Para mí, las calles mejor planeadas. En revisiones por carreteras federales te pide en las facturas de ingresos también la factura de traslado y se adiciona el complemento carta aporte porque de lo contrario detienen el camión. Es mucho. De hecho, sí, es muchísimo y habría que ver ahí como que por qué están haciendo ello. A un transportista lo único que le tendrían que solicitar es la existencia del CFDI de ingreso, que cumpla con su carta aporte. Y al día de hoy ni siquiera eso. Al día de hoy es optativo. Al día de hoy la autoridad no lo puede exigir. No tendrían que llevar su complemento de carta aporte. Al día de hoy, al ser optativo, todavía pueden llevar su carta aporte impresa como la venían haciendo. Eso sí, con su CFDI. El CFDI de traslado, la factura de traslado, solamente se tendría que emitir en los casos en que el propietario, al día de hoy, en que el propietario sea quien traslada la mercancía. Porque para los agentes logísticos todavía esto es optativo. Recordemos la resolución anterior la establecía los dos supuestos, a los propietarios y a los transportistas. Propietarios, carta aporte, CFDI de traslado. Y a los transportistas CFDI de ingreso. Era lo que teníamos hasta hoy. Yo creo que ahí también se está excediendo la autoridad. Y habría que ver qué autoridad es la que está verificando esto. Porque una cosa cierta también es que estas modificaciones en materia fiscal debieran exigir cierta capacitación a las autoridades no fiscales que pueden requerir información en transporte de mercancías. Porque pues a veces ya conocemos cómo son estas autoridades no fiscales. Si conocemos a las fiscales, ahora cómo van a ser las no fiscales. Y Agustín nos dice, eso de las revisiones me intriga porque yo sé que acá pagan colegiatura y ya no los detienen, me contaron. Híjole, esa parte no me toca. Entonces, vean en esta, creo que se ve muy poco, o al menos en mi pantalla se ve muy chiquito, pero en esta diapositiva lo que señalaba yo es que efectivamente el 1 de mayo del 2020 se publicó el esquema de la carta aporte en el portal del SAT. La regla que estábamos viendo nos señalaba justamente que la obligatoriedad va a ser a partir de que se publique pasados 30 días. La regla 2718 nos habla que los complementos de carta aporte se van a publicar en el portal del SAT. Eso pasó. Tal cual lo dice, así pasó. Y el día 1 de mayo se publica en el portal del SAT el esquema de la carta aporte. A partir de ahí debiéramos empezar a contar los 30 días para que sea obligatorio. Al día de hoy ya tenemos, además del esquema, ya tenemos los estándares, ya tenemos incluso la matriz de errores que sirven para los desarrolladores, tenemos el catálogo de complementos, tenemos el instructivo de llenado, que ya dijimos, su contenido es obligatorio, y además tenemos las preguntas frecuentes. Tenemos entonces que el 3 de mayo del 2021, es decir, una vez que se publicó en el portal del SAT, sale la primera resolución de modificaciones y en su transitorio esta resolución no trajo la modificación a la regla. Esta modificación lo único que nos trae es un transitorio 11º en el cual nos dice que la regla 2179 va a estar vigente a partir del 1 de junio. Va a estar en vigor a partir del 1 de junio. Sin embargo, nos dice, durante los primeros 120 días a partir del 1 de junio, esto va a ser optativo. Sin embargo, vencido los 120 días, entonces va a ser obligatorio para todos los contribuyentes que se encuentren obligados.
Recordemos que los complementos se encuentran destinados a contribuyentes y sectores específicos. Aquellos que no sean de estos contribuyentes a quienes se destina este complemento no tienen por qué cumplir. Y entonces, a partir de que vayan transcurridos los 120 días, es que la autoridad va a poder exigir el cumplimiento de esta carta aporte. ¿Cómo se ve? Se ve así. Se publica el 1 de mayo en la página del SAT el complemento de carta aporte. Nos dice el transitorio de la primera resolución de modificaciones que al 1 de junio entra en vigor. Y nos dice que van a pasar 120 días para efecto de que esto sea obligatorio y verificable por consecuencia. Estos 120 días concluyen el día 29 de septiembre, por lo tanto, al día 30 de septiembre debemos estar cumpliendo con esto. Muchos desarrolladores y algunas paqueterías se están poniendo a trabajar justamente en poder ya satisfacer todos los requisitos que establece la guía de llenado. Esperemos que tengamos oportunidad de que así sea. Y también, ¿por qué no decirlo? Esperemos que si las bases no son suficientes para garantizar certeza, pues al menos o que haya una prórroga o al menos que no se publique la que pensamos que podría ser la definitiva al día de hoy. Tenemos después una segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal en su tercera versión anticipada, publicada en el portal del SAT el día 4 de junio del 2021. Publicada en el portal del SAT, no la busquen en el diario oficial de la Federación, no está. El 4 de junio, métanse a la parte del SAT, en la parte de normatividad, en normatividad busquen versiones anticipadas, y entonces en versiones anticipadas buscan la del 4 de junio, que es la tercera versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones. Tercera versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones. Y ahí vamos a encontrar la versión anticipada de la que podría ser, no sé si sea, la que podría ser la regla 719 vigente a partir, o obligatoria, más bien dicho, obligatoria a partir del 30 de septiembre. ¿Cuál es el contenido de esta regla? Bueno, aquí el transitorio de esta resolución nos vuelve a decir lo mismo, en el sentido de que todas las disposiciones van a entrar con su publicación en la Diario Oficial de la Federación, excepto la 2179, en la cual se va a ajustar a lo señalado en la primera resolución de modificaciones. Ojo con esta regla 1.8 que la comenté al principio. Esta regla 1.8 nos establece que en caso de que en el portal del SAT advirtamos alguna facilidad para los contribuyentes, alguna disposición que les sea benéfica, entonces van a poder utilizar eso. No podríamos decir que esta versión anticipada es la vigente al día de hoy, porque esta versión anticipada nos establece condicionantes, requisitos y normativa, no nos establece una facilidad de cumplimiento. Fíjense cómo dice aquí en el segundo párrafo, que cuando en el portal del SAT o en la página del Servicio de Administración Tributaria se establezcan a favor de contribuyentes requisitos diferentes a los establecidos en la presente resolución para la realización de algún trámite, podrán aplicarla en sustitución de lo señalado en la citada resolución en dicho portal para el trámite que corresponda. Y cuando el SAT dé a conocer en el portal de forma anticipada y únicamente con fines informativos reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y dice ahí, los beneficios contenidos en dichas reglas serán aplicables a partir de que se den a conocer en el portal del SAT, salvo que se señale fecha expresa para tales efectos. La única parte que podría ser una facilidad es que los transportistas puedan acreditar la legal tenencia y transporte de mercancías de procedencia extranjera con el complemento de la carta aporte. Esa cuestión la podrían utilizar los transportistas a su favor en términos de esta regla 1.8, pero la autoridad no podría pensar que esta versión anticipada que vamos a ver de inmediato sea la que va a ser exigida a los contribuyentes en virtud de esta regla 1.8. ¿Por qué? Porque no establece facilidades, establece requisitos, señala cuáles son las características de un complemento en cumplimiento a lo que establece el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Por ello, es que nosotros podemos utilizar este tipo de facilidades o normas benéficas en beneficio cuando estén publicadas, pero eso no opera para la autoridad, eso es un beneficio para los contribuyentes. Ahora veamos la modificación de la regla. Esta es la versión anticipada. Reitero, perdón que sea insistente, no está publicada en el Diario Oficial de la Federación y no sabemos si va a permanecer la publicada en diciembre o esta versión anticipada o vamos a tener alguna otra mezcolanza o alguna otra novedosa. No sabemos al día de hoy cuál de las dos va a quedar definitiva. Lo cierto es que los desarrolladores están mirando ni siquiera a estas reglas,
están mirando la guía de llenado y eso es lo que les corresponde a ellos por cuanto a los requisitos. A nosotros, una vez que sea obligatorio, nos va a corresponder ver qué regla es la definitiva para saber en qué términos cumplir, para saber quién va a cumplir y cuándo cumplirla. ¿Por qué? Porque bajo estas condiciones, bajo estos términos, es que la autoridad lo va a verificar a partir del 30 de septiembre. ¿Sale? Entonces, regla 2719 de la tercera versión anticipada, no vigente al día de hoy. Para los efectos del 29, los propietarios de mercancías le quitaron el mote de nacionales y nos dice, los propietarios de mercancías van a poder acreditar el transporte de las mismas cuando se trasladen, ojo, en territorio nacional por vía terrestre, feria marítima, aérea, fluvial. Le quitaron lo de federales. Y entonces nos quedamos con que ahora se van a tener que acreditar el transporte de mercancías cuando estén en transporte terrestre, feria marítima, aérea, fluvial, sea o no federal. Si esta regla es la que queda, así va a tener que ser. Y vamos a tener, las autoridades van a poder verificar en cumplimiento de esta disposición, van a poder verificarlo, porque el complemento está obligando a que debe acreditarse el transporte de mercancías por vía terrestre. Y entonces nos dice, para los propietarios lo van a hacer a través de la representación impresa o el CFDI, su representación impresa o el CFDI, que es el XML, del CFDI de tipo traslado, expedido por ellos mismos, al que deberán agregarle el complemento de la carta aporte que para tal efectos publique el SAT, y lo mismo, valor cero, la clave del RFC genérica y que en la parte de la descripción se tenga que señalar el objeto del transporte. Son las mismas condiciones del primero. Lo único que cambia es que ya le quitamos el mote de nacionales, de mercancías nacionales, y ya le quitamos lo de federales. Pero en todo lo demás, tal como lo comentamos, así es. CFDI de traslado. El segundo párrafo nos vuelve a hablar otra vez de estas personas logisteros y nos dice, en los supuestos en los que el traslado de mercancías se realice a través de un intermediario o un agente de transporte o agente logístico, será este quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior y usar su representación impresa o en formato digital para acreditar el transporte de las mercancías. Fíjense que anteriormente en la regla decía, y sea este quien transporte las mercancías. Hace rato creo que era Agustín quien nos decía, oye, en el caso de los logisteros, van a tener que emitir uno y otro. Aquí empezamos con estas cuestiones. La regla en este párrafo anteriormente decía, en el supuesto en que lo haga un logistero y sea este quien transporte la mercancía, va a emitir uno de traslado. Ahora nos dice, en los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realicen a través de un logistero, y esta palabra, híjole, nos genera muchos problemas, porque cuando él contrata al transportista o cuando él la transporta con los medios propios del agente logístico, se está haciendo a través de él. El supuesto jurídico del que hablamos aquí es que en todos los casos en que el transporte se haga a través del agente logístico, tendría que emitir un complemento de transporte. Eso es lo que nos genera la regla. Yo no estoy diciendo que esté bien, hasta ahorita eso es lo que nos dice la regla, que en todos los casos en que el transporte de mercancías se haga a través de un logistero, el logistero va a emitir una carta, un complemento, un CFDI de traslado. Pero ahorita nos regresamos a este punto. Pero lo cierto es que primer párrafo para propietarios de traslado. Segundo párrafo para logisteros, CFDI de traslado, con complemento de carta aporte. Tercer párrafo, nos dice en los casos en que tratándose de transporte de mercancías de importación que correspondan a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano, y nos dice cuando estas sean sujetas a enajenación, adicionalmente el CFDI que se expida por dicha enajenación debe tener los requisitos del 29A, es decir, traer los documentos en los cuales se acredite la legal estancia de la mercancía en territorio mexicano, su legal internación. El cuarto párrafo nos va a hablar de este tercer actor que es el transportista. Y nos dice los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte de carga que circulen por vía terrestre, férrea, marítima, aérea, fluvial. Aquí sí nos deja transporte de carga. Es decir, oye Mario, y cuando en un camión, en un ADO, de repente hay una persona que lleva, no sé, sus borrachitos para vender, no, pues eso no es transporte de carga, eso es transporte de personal. En estos casos solamente va a aplicar para los transportistas de carga, en cualquiera de las vías, terrestre, férrea, marítima, aérea, fluvial. Y dice, deberán expedir un CFDI de tipo de ingreso por servicio.
y debe contener los requisitos publicados en el artículo 29A que ampare la prestación de este servicio y con el mismo podrán acreditar el transporte de las mercancías con su representación impresa en formato digital al que deberán incorporar el complemento de la carta aporte. Lo mismo que la vez pasada, nada más quitándole la parte de federales. Esta parte, este párrafo siguiente es el que nos puede dar un poquito. Nos dice, el transportista podrá cumplir con la obligación de acompañar las mercancías que se transporten con la documentación que acredite su legal estancia y o tenencia, según se trate de mercancías de procedencia extranjera o nacional, con el CFDI que incluye el complemento de la carta aporte. Este es el beneficio. Este beneficio sí podríamos aplicarlo. La regla anterior decía que con independencia del complemento de la carta aporte, esto no revelaba al transportista de llevar la documentación aduanera, o más bien que demostrara la legal internación de la mercancía. Nos dice ahora la regla. Este transportista va a poder cumplir con aquella obligación siempre y cuando haya emitido su CFDI de ingreso con complemento de la carta aporte. Este es el beneficio. Ya no lleven otro tipo de documentación correspondiente a la mercancía, la carta aporte. Después nos dice, y en esto Agustín vamos a ponerle mucha atención, nos dice, todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de mercancías deberán expedir, en términos de lo previsto en la presente regla, el CFDI con complemento carta aporte de tipo traslado o de tipo ingreso de acuerdo con su participación en la operación. Ya como genera dolor de cabeza esto, porque nos dice, todos los contribuyentes relacionados con el traslado de mercancías deben expedir de conformidad con la participación que tengan el CFDI de traslado o de ingreso. Esto genera dudas. Sin embargo, en mi particular opinión, no están estableciendo la obligación para que tanto uno como el otro cumpla con la obligación de emitir un CFDI. ¿Por qué? Por dos cuestiones. El artículo 29 del Código Fiscal establece que el SAT va a establecer las características de los complementos que amparen el transporte de mercancías. Es decir, estos complementos, estos FDIs que nos está diciendo esta regla, lo que tienen que amparar es el transporte de mercancía y el transporte solamente lo realiza uno. Esta regla nos habla todos los que estén relacionados con el traslado, cosa distinta al transporte. Con el traslado de las mercancías deberán expedir los FDIs. Pero también nos dice al final, de acuerdo a su participación en la operación. Recordemos que conforme al artículo 29, los CFDIs amparan operaciones. Y la operación que ampara un CFDI de transporte es esa obligación, esa operación de transporte. Se ampara con un CFDI. Por lo tanto, solamente una de las personas tendría que emitir el CFDI. Legalmente, solamente están obligados a emitir un CFDI por operación. Y esta regla, aun y cuando en la primera parte nos está diciendo todos los que estén relacionados con el traslado tienen que emitir, lo cierto es que nos dice de acuerdo con su participación en la operación. Y entonces entramos a la pregunta de qué pasa con los logisteros. Porque con los logisteros lo que sí vamos a tener es que ambos tienen que ver con la operación. Porque si bien es cierto, el dueño no es quien está haciendo el traslado de mercancías, lo cierto es que lo está haciendo a través, y ya lo decíamos hace rato en el segundo párrafo de esta regla, ese a través nos genera muchísimas dudas, porque cuando se hace a través de, se hace cuando sea por medios propios o cuando él contrate a su vez a un transportista. Y esto es lo que nos puede dar a la interpretación manifiesta en las preguntas y respuestas del SAT. Particularmente, yo no creo o no veo que la ley nos esté diciendo eso y que la interpretación de esta regla nos esté obligando a los dos. Particularmente me quedaría yo con el supuesto de que la ley obliga a que un CFDI ampare una operación, que la operación es el transporte y que la obligación de la carta aporte le corresponde a quien lleva el transporte de las mercancías. El objeto de la carta aporte es demostrar la legal posesión de la mercancía durante el transporte. Por lo tanto, ningún sentido tiene que una persona que no esté transportando emita un CFDI con complemento. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna utilidad. Son las 11:01 y no quiero comerle espacio a Daniel, pero estas reflexiones son importantes para, sobre todo, advertir, llegará tarde. Ok, bueno, pues entonces en cuanto llegue, igual y nos dicen para que podamos cortar. Lo cierto es que al día de hoy nos tenemos que quedar con que esta versión anticipada todavía no es la definitiva. Puede tener cambios. De hecho,
hay varias cámaras que han estado levantando la mano y solicitando que se revise. ¿Por qué? Porque tiene ciertas cuestiones que nos generan una gran incertidumbre, sobre todo en este segundo párrafo y en este que acabamos de ver. Cuando nos pudiese llegar a confundir por quiénes van a ser los sujetos obligados para cumplir con la emisión del CFDI, y sobre todo porque en su apartado de preguntas y respuestas, que valga decirlo, no es ley, fuente del derecho no son las preguntas y respuestas del SAT, ellos responden en ese sentido de que van a tener que emitir tanto uno como otro, pero no tiene fundamento legal. Oye, pero lo dice la regla. Sí, sí es cierto, pero la regla no puede ir más allá. Y mientras la ley nos diga que el CFDI ampara operaciones y que la única operación ahí va a ser el transporte, pues entonces lo que tenemos al día de hoy es que solamente tienen que emitirse un CFDI y que en el transporte, es decir, durante ese transporte de la mercancía, va a tener que ir en todo momento amparada con una carta. En la pirámide de Kelsen solo no es. Para el SAT puede ser que sí, pero lo cierto es que tendríamos que verlo con esa óptica, para tampoco generar mayores cargas administrativas. He visto muchas veces que los contribuyentes, cuando tenemos una resolución miscelánea fiscal que es obscura, lo que provocan en los contribuyentes es que para efectos de no verse afectados, pues entonces no importa que generen mayor cargas administrativas. Y las soportan, ¿eh? Así pasó con la retención del 6%, así está pasando con el REPSE, que muchos contribuyentes de repente dicen, entre que estoy obligado o no estoy obligado, mejor lo cumplo. Y bueno, si quieren cargar con esa cuestión administrativa, en este caso el complemento de traslado, o más bien el CFDI de traslado, pues no les va a generar alguna afectación porque no tiene trascendencia fiscal en el comportamiento de un contribuyente. Sin embargo, es una carga administrativa que no tienen que soportar. Y la autoridad, al verificar, no tendría por qué exigirlo, porque el Código Fiscal de la Federación, que establece cuándo emitir un CFDI, no lo establece de esa forma. Y acuérdense, lo que el 29 habilita a la autoridad para hacer a través de resolución de miscelánea fiscal es señalar las características del comprobante, no establecer mayores comprobantes. Por eso lo que establece es el complemento de la carta aporte. Por eso no establece un CFDI nuevo. Los requisitos del CFDI vienen 29 y 29A. Por eso establece un complemento. Silver, según su experiencia, piensa que den prórroga, ya no está muy claro y es mucha la información que solicitan, aún no están, y el riesgo que corren los contribuyentes es que lo hagan no deducibles. Pues mira, lo cierto es que a partir de los últimos 2 años esto de la experiencia como que se cortó. Anteriormente, pues no había muchos supuestos en los cuales la prórroga obedeciera a manifestaciones por parte de los sectores públicos, pero lo cierto es que al día de hoy ya tuvimos un antecedente con el REPSE. Cuando los sectores públicos se ponen de acuerdo, levantan la mano, muy probablemente logren que haya una prórroga. Yo no creo, personalmente yo no creo que haya una prórroga, pero tampoco creo que esta versión anticipada sea la definitiva. Creo que sí van a hacer algunas adecuaciones para efecto de que al día 30 de septiembre tengamos una versión definitiva y posiblemente lo que ha pasado con muchas disposiciones fiscales, las autoridades de inmediato no la van a estar verificando. Eso es lo que ha pasado. Tenemos actualmente un 17H bis que venía vigente desde el 2020 y hasta el 2021 empezaron las autoridades a aplicarlo. Entonces, creo que más bien lo que puede suceder aquí, Silver, es que las autoridades pues adecúen la regla que va a ser la definitiva. Al 30 de septiembre se marque como fecha definitiva que empiecen a tenerlo, o bien que se dé por facilidad, no tanto por prórroga, sino que se presente una facilidad para el cumplimiento de esta obligación en lo que queda la versión definitiva que va a exigir a los contribuyentes. Miguel nos dice, la chamba del SAT es dar miedo y venderla, no es un estandarte. Pues desgraciadamente hemos visto que la autoridad ha tratado de generar mayor control por cuanto hace a gastos, sobre todo con la intención de evitar operaciones simuladas, pero hemos llegado a caer en ello. Parecer que el objeto es ese, el que no tengan deducibilidad de sus operaciones, ¿no? En la nueva regla se elimina lo de carreteras federales. En caso de que yo voy a mudarme de mi casa en la misma ciudad, contrato una empresa de mudanzas, entonces ellos tienen que hacer un CFDI de ingreso con carta de aporte. Y si únicamente tendría que darme el de tal. Pues mira, Agustín, en mi particular opinión, cuando tú haces una mudanza, tú no transportas mercancía. ¿Por qué? Porque ya decía yo al principio, cuando hablamos de mercancía, hablamos de bienes o productos destinados al mercado, destinados al comercio. Es decir, yo transporto para vender algo.
Y en el caso de la mudanza, cuando yo transporto homenaje de casa, pues el objeto de esos bienes, de esos bienes muebles, pues no es destinarlos al mercado. Por lo tanto, no tendrías la obligación de llevar carta aporte. Al día de hoy, el 29 del Código Fiscal de la Federación sigue diciendo que se van a establecer las cualidades o los requisitos de los complementos que amparen el transporte de mercancías. Y cuando nosotros vemos la resolución miscelánea fiscal, nos sigue hablando justamente del transporte de mercancías. Dice, los propietarios de mercancías podrán acreditar en el transporte de las mismas. Pero aquí no dice bienes. Pero es muy importante tu pregunta, Agustín, por lo siguiente. Si nosotros nos vamos al instructivo de llenado, vamos a ver que dice bienes o mercancías. Si eso llegara a decir la regla, nos va a dar en la torre. Porque entonces ahí sí, bienes o mercancías. Y entonces todo traslado de bienes estaría obligado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un pitero? La carta aporte va enfocada a federal acorde a la ley de transporte, pero sí, efectivamente, ya por eso decíamos en el antecedente de todo esto no es fiscal. La carta aporte no nace como un documento fiscal, como lo dice Miguel. El origen de la carta aporte es en materia comercial y en materia de vías de comunicación federales, con la intención de uno tener amparo de un contrato que se celebra entre una y otra persona para efecto de generar certeza entre aquellos que prestan un servicio y aquellos que lo reciben, y en segundo lugar, por parte de las autoridades de caminos y puentes federales para evitar contrabando. Así nació. El Código Fiscal lo recoge y el Código Fiscal nos dice, la resolución va a señalar cuáles son los requisitos de los complementos, de los comprobantes. Pero por naturaleza la carta aporte tendría que ser exclusivamente en materia federal. Pero la regla ya le quitó lo de federal. Por lo tanto, si la regla le quita lo de federal, entonces sería por transporte en vía terrestre. No sabemos cuál va a ser la definitiva. Al día de hoy sigue diciendo federal. Al día de hoy, la que podrían exigir es la publicada en diciembre del 2020. Es la vigente durante el 2021. Hasta en tanto no se publique en el Diario Oficial de la Federación una versión, ya sería la segunda resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal, y se sigan publicando solamente versiones anticipadas, hasta en tanto no pase eso, no tenemos vigente esta regla de la versión anticipada. Por eso, muchísimo ojo, una de las tareas que nos tenemos que llevar es que al 29 de septiembre tenemos que consultar cuál es la definitiva. Si se puede antes, pero posiblemente hasta el 29 nos la publiquen, no sabemos. Ya nos quedan pocos días. Y lo cierto es que tenemos que primero definir cuál va a ser la que hay que cumplir. Una vez que sepamos cuál va a ser la que hay que cumplir, entonces, pues empezar a orientar esa parte, la parte administrativa. En efecto, lo fiscal confunde esa parte. Es confuso porque la Secretaría de Comunicaciones no está emitiendo nada y el SAT ahora quiere regular el transporte. Pues, pues es que no tanto es que va a regular el transporte, sino más bien justamente ese complemento que va a amparar la mercancía en transporte. No te va a decir cómo transportarlo, pero sí te va a exigir que si te detienen y quieren revisar la mercancía, cumpla con ese requisito, ¿no? Entonces, en el caso de una maquinaria, al no ser mercancía para vender, entonces no aplica la carta aporte. Lo cierto es que incluso la maquinaria que se encuentra siendo trasladada, pues está dentro del mercado. O sea, esa, pues no es así como de uso personal, ¿no? Entonces, pues sí está dentro del mercado de la maquinaria. Un fletero puede emitir un CFDI de traslado con carta aporte y después un CFDI. A ver, Francisco, un fletero puede emitir un CFDI de traslado con carta aporte y después un CFDI de ingreso con carta aporte, o desde inicio debe ser un CFDI de ingreso con carta aporte. El fletero que brinda el transporte tiene que emitir en todos los casos un CFDI de ingreso, a menos que lo que esté transportando sea propiedad suya. Solamente en ese caso, sin que esté prestando un servicio, tendría que emitir el de traslado. Pero en todos los casos, el prestador de servicios de transporte, Francisco, tiene que ser un CFDI de ingreso, en todos los casos. Única excepción, en el caso en que él transportara su mercancía y que en su transporte no lleve otra mercancía de otro, porque entonces ahí sí tendría, bueno, no está prohibido como tal, estimado. Lo estaría haciendo mal. A ver, ahí no comprendo, Miguel, danos un poquito más de luz. Sería como algo temporal, tal vez no tenga el total del servicio a facturar al principio. Sería como algo temporal.
O sea que sería temporal emitir la de traslado. Es que esa parte, Agustín, es la que vamos a tener que cambiar justamente. Actualmente sí, se factura hasta que se concluye el servicio. Eso ya no puede suceder, porque el complemento es un accesorio del CFDI. Por lo tanto, a partir de ya, necesitamos emitir el CFDI con complemento. ¿Qué pasa si la autoridad fiscal advierte que tú hiciste el transporte de la mercancía amparado con un complemento de traslado? Te va a decir, si tú emitiste complemento de traslado, quiere decir que no estabas prestando un servicio. Quiere decir que tú transportaste la mercancía propia. Oye, no, pues es que, no, esa factura se emitió hasta tal fecha y el traslado ampara 2 días antes. Demuéstrame la operación. Y nos vamos a meter a cosas que nos van a empapelar muchísimo. Lo cierto es que el debido cumplimiento de la resolución miscelánea fiscal va a ser que al momento en que necesitemos la carta aporte, que es al inicio del transporte de mercancías, debemos tener el CFDI emitido con ese complemento de la carta aporte. Por eso puede surgir la idea de emitir mientras el traslado con carta. No tendría que ser así. En ese sentido, Agustín, yo puedo decir que no tendría por qué emitirse provisionalmente uno de traslado, porque en todos los casos en que quien haga el transporte de mercancías sea el prestador de servicios, tiene que emitir el CFE de ingreso. Usarán relacionados, complicará, pero tampoco lo prohíbe de manera expresa. Pues sí, no hay prohibición de manera expresa, pero lo cierto es que sí hay una obligación establecida para cierto tipo de persona. Y nos habla los propietarios de traslado, los agentes transportistas de traslado y los transportistas, ellos sí tienen que ser un CFDI de ingreso. Entonces, a emitirlo antes, ya si hay diferencias, se emite. De hecho, se podría sustituir todas de CFDI, y porque nos han dicho, oye Mario, ¿qué pasa? En transportes largos, como podría ser de Chiapas a Sinaloa, en muchas ocasiones puede ser que se enferma el conductor y entonces yo tengo que modificarlo. Y eso no lo tenía previsto. Y uno de los requisitos del complemento a carta aporte es justamente señalar el operador. Se puede señalar más de un operador. Si es que en tu ruta ya lo tienes así trazado, que va a haber más de un operador, lo puedes ir señalando uno a uno. Pero si llegara a suceder algún imprevisto que te haga cambiar, pues tendrías que modificar ese CFDI. Y entonces tendrías que emitir tu sustitución. Y la ventaja es que la resolución miscelánea fiscal ya no solamente te dice que tenga que ser con el comprobante, con la versión impresa, sino que puede ser con la versión impresa o con el, el formato digital, el XML. Entonces tú en ese momento agarras, se comunica el operador, ¿sabes qué? Que mira, pasó esto, yo no puedo seguir, me tienes que mandar otro operador, llega el otro operador y con ese le manda su CFDI. Y ya con ese complemento de carta aporte, él en todo momento va a poder amparar la mercancía. No hay manera de comprobar eso, no hay manera de comprobar eso la autoridad. No hay manera de comprobar eso la autoridad. Silver, dame un poquito más de datos, por favor, del cambio de chofer. No hay manera de comprobar. O sea, que la autoridad nos compruebe a nosotros el cambio de chofer, no. Pero lo cierto es que si del traslado de Chiapas a Sinaloa, con una parada que hayas tenido en Monterrey, ni siquiera sé si en ese transporte tengas que pasar por Monterrey, pero si así fuera, la autoridad tiene un punto de revisión estratégico y te pide la documentación y tú ya cambiaste de chofer, con eso a la autoridad le va a dar para decir, ¿sabes qué? Esta persona que trae este camión no es persona que señala la carta aporte. Por lo tanto, vámonos. Y entonces esas son las partes que nosotros tenemos que prever. Esas son las partes que nosotros tenemos que tener justamente en esa ruta a efecto de poder decir, oye, durante toda la ruta, no nada más al inicio, no nada más al final, durante toda la ruta la mercancía tiene que estar amparada con un complemento de carta aporte. La información que nos está dando la guía de llenado nos señala, vas a poder señalar cuántos operadores quieras, vas a poder señalar los transportes que necesites. Lo cierto es que lo que yo quiero ver es cómo va la mercancía en el transporte que le corresponde, en el transporte que fue contratado, en el transporte que estás haciendo de ella. ¿Vale? Entonces, no es tanto porque una autoridad nos verifique posterior a ese traslado, sino durante el traslado. ¿Te imaginas que pase en la madrugada cuando estás? Sí, claro. No, y pueden pasar muchísimas cosas que ahorita todavía no la tenemos previstas.
Lo cierto es que tenemos que cumplir con ello. Ahora, recordemos que una de las cuestiones por las cuales la autoridad no va a imponer multa es justamente el caso fortuito. Y esto lo establece el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, eso no impide a que en el momento en que se elimine el caso fortuito, tengas tú dar cumplimiento con esa obligación. Ya atendiendo a la situación específica, vamos a tener que ver cómo solucionar esa contingencia. Pero lo cierto es que ahorita nos tenemos que preocupar por saber, uno, cuáles son las reglas que van a quedar definitivas. Dos, la manera en que las vamos a cumplir. Tres, adecuar las cuestiones administrativas o orientar las cuestiones administrativas al cumplimiento de la disposición. Al día de hoy ya sabemos, ¿qué? Ya sabemos que va a haber un complemento que va a ser adicionado al CFDI y que el CFDI se tiene que emitir ahora en un momento distinto al que se venía haciendo en aquellos casos en que se emitía hasta concluir el servicio. Sí, de hecho sí, se pueden poner múltiples choferes. Ahí la carta aporte te da para ello. El, aquí vienen unos ejemplos que creo que ya la mayoría los comentamos. Sí, todavía los comentamos. Aquí ya tenemos el instructivo de llenado, acá viene el instructivo de llenado, está publicado desde el 1 de junio del 2021, váyanlo conociendo para efecto de ver cuáles son esos campos. Tenemos algunos campos que son obligatorios, tenemos algunos campos que son condicionales. Por ejemplo, ciertos requisitos solamente se llenan cuando son transporte férreo, algunos solamente cuando son transporte fluvial, algunos solamente cuando son transporte terrestre. Se puede poner ahí si el camión es propio o es rentado. Trae muchísima información. Y no toda la información que nos está pidiendo es obligatoria. Ya se hablaba hace un momento. Incluso el dato del valor de la mercancía que se transporta solamente es obligatorio cuando el transporte es por vía aérea. Fuera de ello, no tienen que llevar valor. Entonces, pues ahí en la siguiente emisión igual le dedicamos un poquito al instructivo de llenado, pero por hoy, pues esa es la información que quería compartir con ustedes. Muchísimo ojo con la regla que vamos a tener que cumplir. Muchísimo ojo con identificar quiénes son los obligados. Al día de hoy tenemos tres: los propietarios, los transportistas, los operadores transportistas y los transportistas que se dedican de manera ordinaria al transporte. De acuerdo con la versión anticipada, no solamente va a quedar en vías federales, y finalmente, pues el beneficio que nos trae la versión anticipada es solamente en tratándose de transporte de mercancía de procedencia extranjera, que dice que ya no va a ser necesario traer la documentación que ampare la legal internación, sino solamente cumplir con la emisión del CFDI y el complemento de la carta aporte. La misma regla nos dice que la carta aporte podrá traerse con la versión impresa o con su versión digital. Y pues si no hay más preguntas, me ha gustado muchísimo conversar con ustedes. Ahí tienen nuestros datos. Cualquier duda, pues se pueden comunicar con nosotros y pues nos estaremos saludando dentro de 15 días. Desde el puerto de Veracruz, les deseamos que tengan muchísima salud y que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego.